No, 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 no. Yeah, 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 yeah. No, 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 no. Yeah, shit, I think I changed. Buenas, mi grupo está conformado por John David Carlos Puello, Ángel Smith Díaz Maribón, Yamil Andrés Martínez y mi nombre es Carles de Jesús Correa Herrera. Venimos a hablarle un poco sobre nuestra pieza. Bueno, como podemos ver, nuestro primer paso fue el cálculo del diámetro comercial. Cogimos la longitud principal, que es 105, lo multiplicamos por 1 entre 25,4 milímetros. Multiplicamos por una pulgada, claro está. Y dio 403. Después le llamamos al próximo comercial, que era un cuarto. Lo multiplicamos por 25 y lo dividimos entre una pulgada. Dio 107,95. La longitud inicial entonces quedó como 485 milímetros más los 5 milímetros, que son 490 milímetros. Nuestro segundo paso fue el refrentado, donde calculamos n, que va por la velocidad de corte por 1000 entre pi por 107,95. Entonces quedó el resultado que dio por 21 por 1000 por pi por 107,95. El resultado dio 61,97 revoluciones por minuto. El tiempo de refrentado es el siguiente paso: longitud de corte por S por L, el número de pasada. El tiempo de refrentado quedó que es 53,98 por 0,40 por 61,92 por 5. El tiempo de refrentado dio 10,89 minutos. Nuestro segundo paso fue el cilindrado 1. Ya teniendo diámetro mayor, que es 107,95, y el diámetro menor, que es 105 milímetros, la longitud de corte, que es 485, entonces calculamos el número de pasadas, que es entre el diámetro mayor menos el diámetro menor, más 2 veces A. Número de pasadas, 107,95 menos 105, entre 2 por 4. Quedó el resultado entre 0,37, igual a una pasada. El tiempo del cilindrado 1 quedó entre, se divide primero LC, que es longitud de corte, por S por N, por número de pasada. Quedó que el tiempo de cilindrado quedó en 485 entre 0,40 por 61,92 por 1. El tiempo de cilindrado correspondiente quedó como resultado 19,58 minutos. Entonces nos vamos al tiempo de cilindrado 2, que es nuestro próximo proceso. Entonces nos vamos aquí, ya teniendo en cuenta que tenemos como diámetro mayor 105 milímetros y como diámetro menor a 90 milímetros, la longitud de corte 460. Entonces calculamos el número de pasadas, que es igual el mismo procedimiento. El diámetro mayor menos el diámetro menor entre 2 por A. Entonces quedamos que el número de pasadas dio como resultado 1,87. Lo redondeamos y dieron 2 pasadas. Tiempo de cilindrado, que es el siguiente procedimiento, que es lo mismo, longitud de corte por S por N. Y quedó el resultado 2 pasadas. Tiempo de cilindrado nos dio como 37,14 minutos. Entonces nuestro segundo paso fue el cilindrado 3, que ya creando como diámetro mayor 90 milímetros y diámetro menor 85, la longitud de corte queda como 385. Entonces en el mismo paso calculamos el número de pasada, que también es entre el diámetro mayor y el diámetro menor dividido entre 2 por A. Entonces queda que el número de pasada dio 0,625. Lo llevamos al próximo, que es una pasada. Tiempo de cilindrado, el mismo proceso de los cilindrados anteriores, que es la fórmula LC entre S por N, perdón. Y queda que LC sabemos todos ya que es 385. S, que es 0,40, y N, que es 61,92 por 1. Queda que el tiempo de cilindrado es igual
a 15 minutos 50, a 15.53 minutos. El cilindrado 4, el diámetro mayor es de 85 milímetros y el diámetro menor es de 70 milímetros. Longitud de corte de 330. El número de pasadas es igual a 85 menos 70 dividido entre 2 entre 4. Es igual a 1.87 redondeado a 2. El tiempo del cilindrado es de 330 sobre 0.40 por 61.92 por 2. Eso da igual al tiempo de cilindrado es de 23.63 minutos. El cilindrado 5, el diámetro mayor es de 70 milímetros, el diámetro menor es de 60 milímetros y la longitud de corte es de 202.75. El número de pasadas es igual a 70 menos 60 sobre 2 entre 4 y es igual a 1.25 redondeado a 4 a 2, disculpe. El tiempo del cilindrado sería de 202.75 sobre 0.40 por 61.92 redondeado a 4 por 2 es igual a 16.36 minutos. El cilindrado 6, el diámetro mayor es de 60 milímetros, el diámetro menor es de 57 milímetros y la longitud de corte es de 130.75. El número de pasadas es igual a 60 menos 57 dividido entre 2 entre 4 es igual a 0.375 redondeado a 1. El tiempo de cilindrado es igual a 130.75 dividido entre 0.44 por 61.92 por 1 es igual a 5.27 minutos. Y el cilindrado 7, el diámetro mayor es de 85 milímetros, el diámetro menor es de 70 milímetros y la longitud de corte es de 85. El número de pasada es igual a 57 menos 43 dividido entre 2 sobre 2 entre 4 es igual a 1.75 redondeado a 2. El tiempo de cilindrado es igual a 85 entre 0.40 por 61.90 por 2 es igual a 6.86 minutos. Y muy buenas todas, sean bienvenidos a la elaboración de cono y elaboración de rosca. Soy Ángel Smith Díaz Marimón y le vengo a hablar sobre estos temas. El primer proceso para elaboración de cono vendría que primero tendríamos que sacar las revoluciones por minuto, la cual se haría de esta forma. Calculamos n, que se representa como las revoluciones por minuto. La velocidad de corte por 1000 dividido entre pi sobre el diámetro de la fresa. En este caso, como estamos hablando elaboración de cono, acá la velocidad de corte se divide entre 3. Acá en este caso la velocidad de corte vendría siendo 21. Y si la dividen entre 3 sería 7. Entonces la velocidad de corte sería 7 por 1000 dividido entre pi por 60. ¿60 qué vendría siendo? El diámetro de la fresa. Ya cuando tú haces esos cálculos con una calculadora científica, te da las revoluciones por minuto. En caso tal a mí me dio 37.15 revoluciones por minuto. Ok. Después de eso, ¿qué se hace? Se saca la longitud de corte. La longitud de corte, ¿cuál sería su fórmula? Su fórmula sería raíz cuadrada de los diámetros, los cuales serían diámetro mayor y diámetro menor del cono, y lo divides entre 2 y eso lo colocas al cuadrado.
y le sumas la longitud del cono y lo pones al cuadrado también. En este caso, el diámetro mayor del cono es 60 y el diámetro menor vendría siendo 57. Entonces, ¿qué sería? 60 menos 57 dividido entre 2 y lo pones al cuadrado. Después lo sumas y le pones la longitud de corte, que a mí me dio 5, y lo pones al cuadrado. Eso a mí me dio 5.22 la longitud de corte. Para calcular el número de pasadas, bueno, ahora que vendría siendo el número de pasada. Número de pasada que es igual, número de pasadas, es lo más sencillo, 60, o mejor dicho, los diámetros que ya habíamos colocado en la longitud de corte, y lo ponemos en el número de pasada. Con excepción de que ahora no solo vamos a dividirlo entre 2, sino que vamos a multiplicarlo por 2. Entonces ponemos número de pasada, que es igual los diámetros, diámetro mayor, diámetro menor, lo divides entre 2 y lo multiplicas por 2. ¿Cuál es el diámetro mayor? 60. El diámetro menor, 57. Lo divides entre 2 y lo multiplicas por 2. Y eso es igual 0.75. Y pues como estamos hablando de número de pasadas, lo que va a hacer el número de pasadas es aumentar. Entonces se acerca al 1. Entonces, ¿qué viene después? Tiempo de cono. Tiempo de cono es igual 5.22, que 5.22 vendría siendo la longitud de corte que nos dio acá arriba. Ahí está. Por 0.2. Ese 0.2 ¿de dónde salió? Pues 0.2 vendría siendo ese, que es el avance. ¿Y por qué da 0.2? Pues si el avance es 40. Si el avance es 40. Pues si tú divides 0.40 entre 2, te da 0.2. Por eso es que me da 0.2. Entonces, lo multiplicas por n, que es 37.15. Y eso lo multiplicas por el número de pasadas, que en este caso fue 1. Entonces, tiempo de cono vendría siendo igual 0.71 minutos. Después viene elaboración de cono 2. Calculamos n. N vendría siendo igual 7 por 1000 dividido entre pi por 43. Y eso me daría 51,84 revoluciones por minuto. Sacamos nuevamente la longitud de corte, la cual sería con la misma fórmula. Ponemos la raíz cuadrada, los diámetros, y lo dividimos entre 2 y lo ponemos al cuadrado. Los cuales serían 43 menos 37 dividido entre 2 y lo ponemos al cuadrado. Eso lo sumamos con la longitud de corte, que sería el cuadrado, y eso daría 6.10 la longitud de corte. Sacamos el número pasada, como ya les dije, sería igual a lo de ahí arriba. 43 menos 37 lo dividimos entre 2, pero esta vez lo multiplicamos por la profundidad, que la profundidad sería 2. Entonces eso es igual 1.75, que eso vendría siendo igual 2 pasadas. Entonces el tiempo de cono vendría siendo longitud de corte dividido entre s por n, y lo multiplicamos por el número de pasada. Entonces eso daría 6.10, que es la longitud de corte, lo dividimos entre s, que sería 0.2, y por n, que sería 51,84. Como pueden ver, estamos haciendo el mismo proceso. Ya. Y lo multiplicamos por 2, que eso es lo único que vendría de diferencia. Y eso me daría 1.17 minutos. Entonces vamos con la final, que vendría siendo la elaboración de la rosca. Entonces primero, para hacer la elaboración de la rosca, ¿qué podríamos hacer? Pues sacamos los parámetros que necesitamos para hacer una elaboración de la rosca. Pues según la pieza nos dio el parámetro, que vendría siendo el diámetro de la rosca, el paso y la longitud de la rosca. El diámetro de la rosca vendría siendo 85, el paso para la rosca vendría siendo 2 y la longitud de la rosca vendría siendo 75, que es la longitud en la cual está la rosca. Bueno, hacemos el primer proceso. Venimos otra vez con n, calculamos n. N es igual, la velocidad de corte ahora se divide entre 4, que eso nos daría 5,25, y eso lo multiplicamos por 1000, se divide entre pi y se multiplica por el diámetro de la rosca, lo cual sería 85. Eso a mí me dio 19,67 revoluciones por minuto. Entonces ya cuando calculamos n, se calcula h. H vendría siendo igual 0,86 por el paso, y eso vendría siendo igual 1,72 milímetros. Entonces después calculamos el número de pasadas. El número de pasadas vendría siendo igual h sobre la profundidad. Aquí la profundidad se divide entre 2. No, aquí la profundidad se divide entre 10. Entonces el número de pasada vendría siendo 1,72 sobre 0.4, que vendría siendo la profundidad. Entonces es igual 4.3. Entonces eso, el número de pasada vendría siendo 4.3 pasadas. Entonces sacamos el tiempo de roscado. El tiempo de roscado vendría siendo 75 más 2 y se multiplica por 2, y eso vendría siendo igual a algún tipo de número. Porque
¿Por qué les digo así? Porque si multiplicamos todo a la vez, podría darnos un resultado diferente. Por eso lo primero que se hace vendría siendo 75 más 2, o simplemente se haría la operación de arriba. Después que saques la operación de arriba, lo divides entre los números que están hacia abajo, y eso te da igual 50.20. Acá me dio 50.20. ¿Listo? Eso vendría siendo la operación de roscado. Mi nombre es John Luis Canoles Puello, les vengo con el fresado 1 y fresado 2. En el fresado 1 tenemos que hallar primero W, H y DF. W que es el ancho de la pieza, que es 20. H que es la altura, que es 4.9, que es lo que se le va a quitar. DF que es el diámetro de la fresa, es 20. Encontramos N, que es velocidad de corte más 1000 dividido en pi por el diámetro de la fresa, y eso queda es 40 por 1000 entre pi por 20, y eso da 796.16 revoluciones por minuto. N se representa en revoluciones por minuto. Luego de eso encontramos N pas H, que es 4.6 entre 0.5, eso es igual a 9.8, que se aproxima a 10 pasadas. Encontramos N pas W, que es el ancho, que es 16 dividido en 16, y eso da una pasada. Entonces encontramos el tiempo de fresado, que es longitud de corte más 20, que es el diámetro de la fresa, por el avance por N por 6, por el número de pasadas de H por W. Eso es 50 más 20 dividido en 0.1 por 636.094 por 6 por 10 por 1. Eso es 1 minuto, 83 minutos. Es el tiempo de fresado del primer fresado. El segundo fresado es igual. Encontramos W, H y DF. W en este caso es 16, H es 4.3 y DF 16. Encontramos otra vez N, que en este caso es 40 por 1000 o dividido entre pi por 20. Eso da lo mismo, 796.17 revoluciones por minuto. El número de pas de H en este caso es 4.3 por dividido en 0.5, eso nos da 8.6, se aproxima a 9 pasadas. Encontramos el número de pasadas de W, que es 16 dividido en 16, una pasada, y calculamos el tiempo de fresado. 50 por 16, en este caso ponemos 16 y no ponemos 20 como en el primero, porque aquí cambia el diámetro de la fresa. Entonces, como aquí el diámetro de la fresa es 16, ponemos 16. 50 más 16 dividido en 0.1 por 636.94 por 6 por 9 por 1, y eso es 1 minuto 83 minutos, el tiempo de la fresa del fresado 2. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar este proyecto ya vendría a acabar con los tiempos, los cuales son la última etapa para este proceso de mecanizado. Bueno, lo primero que tendríamos que sacar vendría siendo el tiempo de fabricación. ¿Cómo se determina este tiempo de fabricación? Bueno, vendría siendo igual el tiempo de mecanizado más el tiempo de alistación y verificación. ¿Cuánto vendría siendo el tiempo de mecanizado? Bueno, el tiempo de mecanizado vendría siendo todo el proceso de mecanizado que hemos llevado desde que empezamos. En el torno manejando el refrentado, el cilindrado, la gran cantidad de refrentado, cono y rosca. Y el tiempo de alistación y verificación, pues eso vendría siendo el tiempo que nosotros demoramos en alistar una máquina torno. Bueno, sacamos el tiempo de mecanizado. Como ven ahí, como lo ilustramos ahí en la pantalla, vemos que tenemos varios números. Bueno, esos son los números que llevamos en la hora torno. Después, calculando eso, vemos que el tiempo de mecanizado nos dio igual 3 horas y 6 minutos. Después sacamos el tiempo de alistación y verificación y vemos que eso vendría siendo igual a 1 hora. Bueno, cuando vemos el tiempo de fabricación, nos dio 4 horas y 6 minutos, sumando la hora con la hora de tiempo de fabricación, del tiempo de alistación y verificación, y la hora del mecanizado. Nos dio 4 horas y 6 minutos. Después sacamos el tiempo de fabricación de la fresadora. ¿Y por qué se saca aparte? Bueno, como sabemos, en el torno, cuando manejamos el torno, lo único que gira, en pocas palabras por decirlo así, lo único que gira es la pieza, y en cambio en la fresadora lo que gira viene siendo la fresa, la broca, por decirlo así. Bueno,
Entonces por eso es que son diferentes, por eso se calculan de diferente. Porque cuando ya tú llevas una pieza la tienes que cambiar de acá y llevarla acá. Al menos en el al menos si es roscado, se lleva ahí mismo, no tiene que cambiarse de máquina. Bueno, ya finalizando con eso, llevamos a el tiempo de fresadora. Tiempo de fabricación de fresadora. El tiempo de fabricación es igual, se saca el tiempo de mecanizado, el tiempo de alistación y verificación. El tiempo de mecanizado vendrían siendo dos simples números. ¿Por qué? Porque solo hicimos dos fresados. Ya. Entonces, eso nos dio 1.83, se suma y da 3.38 el tiempo de mecanizado. El tiempo de alistación y verificación es igual a 1 hora y media. ¿Por qué? Porque obviamente acá nos tardamos más alistando la fresadora. El tiempo de fabricación de la fresadora vendría siendo igual 1 hora y media, que es el tiempo de alistación y verificación, y lo sumamos con el tiempo de mecanizado y eso nos daría igual 1 hora y 34 minutos. Ya después de eso sacamos los costos. Vendrían siendo 150.000 pesos por hora. Eso lo multiplicamos por 4.6, que vendría siendo la altura, y eso vendría dándonos 609.000 pesos. El costo de la hora torno vendría siendo 200.000 pesos por la hora torno, que eso vendría siendo 15.000 pesos por hora. ¿Y cuántas horas dimos en el torno? Fueron 4 horas. Entonces si multiplicamos los 150.000 pesos por hora por las 4 horas vendrían siendo 609.000 pesos. Ahora calculamos el costo de la hora fresadora, que vendría siendo 200.000 pesos por hora. Eso lo multiplicamos por 1,58 horas, que eso fue lo que nos dio, y eso nos da igual 3.14.200 pesos. 314.200 pesos. Perdón. Entonces, sacamos el costo total del mecanizado. Sumamos los dos valores que nos dieron, sacando los costos de mecanizado, y eso nos daría 923.200 pesos. Entonces sacamos el costo de material, que vendría siendo lo que nos costó la pieza. Entonces, costo de material vendría siendo igual masa por volumen por 20.000, que está el kilogramo. Entonces, costo de material vendría siendo 7.830 kilogramos por metro cúbico, por metro al cuadrado, perdón. Y eso lo multiplicamos por el volumen, aún no hemos sacado el volumen, y lo multiplicamos por 20.000, que está el kilogramo. Entonces, para sacar el volumen, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, entonces ponemos volumen es igual pi radio al cuadrado por la altura. Entonces volumen lo calculamos nuevamente, vendría siendo 3,14 dividido entre la longitud que tiene toda la pieza, la dividimos entre 2 y la ponemos al cuadrado. O sea, ya como la compraste, vendría siendo el diámetro comercial. Y eso lo multiplica por 490, que vendría siendo la longitud de toda la pieza. Entonces eso nos daría igual el volumen, que vendría siendo 482,404. Ese vendría siendo el volumen. Entonces, para sacarlo a metros cúbicos tendríamos que hacerlo de esta manera. Colocamos el valor que nos dio, lo colocamos hacia arriba y lo dividimos entre 10 al cuadrado y le ponemos metros cúbicos. Eso nos daría igual 0.00448 metros cúbicos. Entonces sacamos el costo del material. Eso vendría siendo igual 7.830 kilogramos por metro cúbico, por metro cuadrado, perdón. Y eso lo multiplicamos por 0.0448 metros cúbicos, y eso lo multiplicamos por 20, que está el kilogramo, y eso da igual 701.568 pesos, que está el material. Eso fue lo que costó el material. Entonces el costo de fabricación vendría siendo igual 923.200 más 701.965. Ese vendría siendo el costo de fabricación. Entonces sumamos eso, el costo de fabricación vendría siendo 1.624.768. Y bueno, ese fue todo el proceso mecanizado que hicimos el día de hoy. Espero que les haya gustado, y siendo así, hasta pronto. Catch me on that gas, I'm a racer, yeah.